Bueno, pues vamos a continuar con esta primera sesión del año 2017, ya después de este breve receso, y vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Soto Ramírez. Él es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa desde 1999. También es profesor de asignatura de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de publicaciones de la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Cursó la licenciatura en Psicología Social en la UAM Iztapalapa, la maestría en Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNAM y el doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor del libro de Psicología Social y Complejidad 2006, Juan Plaza y Valdés. Es editor del libro Psicologías Inútiles del año 2009. Sus líneas de investigación están centradas en el trabajo aplicado en la producción y análisis de datos visuales, la pornografía y la vida sexual de las sociedades, la complejidad cultural y la complejidad cultural. Dirigió el documental Mujeres de Arena, que resultó ganador del concurso de iniciativas ciudadanas comunitarias para la promoción cultural y la comunicación social alternativa del Distrito Federal en la categoría de cine, TV y videos documentales. Y obtuvo mención especial en el Festival Pantalla de Cristal 2011 por enriquecer de forma notable la cultura del deporte, categoría de documentales, Cineteca Nacional México DF. Sin más por el momento, damos bienvenida al doctor Soto. Bueno, tengo más o menos 45 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a irme un poquito rápido. Si en algún momento ustedes consideran que algo no se entendió, no queda claro, etcétera, etcétera, entonces toman la palabra y listo, ¿no? Es difícil volverse metodólogo en 45 minutos, ¿no? Entonces, bajo esa consigna empezaremos a pensar en cómo ir planteando una discusión para abordar, digamos así, algunos problemas que a mí me parecen importantes en función de las metodologías, ¿no? En función de cómo hacer investigación y en función de cómo poder pensar en este proceso. Es decir, quizá la discusión que voy a desarrollar hoy va a ser de corte más epistemológico, pero aplicado obviamente a la cuestión de la metodología de la investigación, ¿no? Al día de hoy las metodologías de investigación están muy desarrolladas, hay software para casi todo. Sí, estoy convencido que el investigador que hace investigación sin software está perdido, ¿no? Es decir, está extraviado el planeta, ¿no? Entonces, es importante ir pensando en algunas cuestiones, ¿no? Una de las primeras preguntas que podríamos hacernos es ¿cómo pensamos, ¿no? Y cómo aprendemos a pensar. Es decir, es una pregunta que generalmente cuando hacemos investigación no nos la hacemos, ¿no? Sobre todo porque hay distintos estilos de hacer investigación, no hay un único estilo de hacer investigación y hay una multiplicidad de técnicas para hacer investigación social hoy, que hace aproximadamente unos 20, 30 años, ¿no? Cuando yo era estudiante de licenciatura, pues estos desarrollos y esta pluralidad y esta diversificación de las técnicas pues no estaba tan extendida. Al día de hoy es impresionante, es decir, ahora una simple técnica de investigación como la etnografía no solo genera grupos de investigación a nivel internacional, sino que genera líneas de investigación y subcampos o campos de especialización importantes, ¿no? O sea, una sola técnica de investigación, ¿no? Entonces, sí es importante pensar, hacernos un conjunto de preguntas para ir viendo cómo razonamos, es decir, porque estoy convencido de que las metodologías ahora
se han devenido en estilos de hacer investigación. Entonces, hay distintos estilos de hacer investigación. En términos generales está el estilo, digamos así, cuantitativo y el estilo cualitativo, ¿no? Y el razonamiento que subyace a ambos estilos de hacer investigación es radicalmente distinto. Y yo podría decir que es incompatible. Es decir, que no se complementan en realidad, son dos formas de pensar la realidad. Aunque uno puede echar mano de técnicas cuantitativas y cualitativas, pero es importante dejar en claro que el razonamiento que subyace a los dos estilos principales de hacer investigación es totalmente distinto, ¿no? Bueno, también es importante pensar o hacernos una pregunta de qué es lo que hacemos en las universidades, es decir, si el proceso de formación es un proceso en realidad de deformación. Si los estudiantes caen en las garras de los profesores que hacen investigación cuantitativa, entonces quedan convencidos de que trabajar con números, estadísticas, encuestas y pruebas estadísticas es lo verdadero. Y si caen en garras de un investigador cualitativo, pues igual, ¿no? Sin embargo, creo yo que un investigador tendría que estar habilitado para poder solucionar problemas, para poder abordar problemas, razonando de ambas formas, ¿no? Y que tuviera que estar habilitado, por ejemplo, tanto en el estilo cuantitativo como en el estilo cualitativo, ¿no? Bueno, entonces, preguntarnos cómo sabemos lo que sabemos es importante para ir pensando. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Milímetros. ¿No se acuerdan ya de sus clases de preparatoria? Sí. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? En la escuela nos enseñaron que era una línea recta. ¿Cierto? Sin embargo, esto es cierto si nos remitimos a un plano euclidiano, es decir, a una realidad de dos dimensiones. Pero la realidad que conocemos no es euclidiana, es decir, no es de dos dimensiones, sino es de tres. La distancia más corta entre dos puntos en la realidad no es una línea recta, sino una línea curva, ¿cierto? ¿Por qué estoy preguntando esto? Es decir, porque muchas afirmaciones de la ciencia se cumplen si y solo si se sujetan a un conjunto de condiciones. Y si cambiamos el conjunto de condiciones, es decir, el dispositivo epistemológico, entonces las afirmaciones que tenemos que hacer sobre la realidad tenemos que adaptarlas, es decir, tenemos que modificarlas, ¿sí? Es decir, en las universidades, en las aulas de clase, nosotros nos vamos persuadiendo, es decir, vamos asumiendo un conjunto de persuasiones científicas, es decir, no que estén equivocadas, pero que funcionan sí y solo sí, se ajustan a un sistema, es decir, y hay un conjunto de afirmaciones, ¿no?, científicas, por ejemplo, ¿no?, que se cumplen solo si se cumplen algún conjunto de condiciones. Ajá. ¿Se acuerdan de la raíz cuadrada? ¿Se acuerdan de las leyes de los signos? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué tal andan. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 9? Fuerte, fuerte, sí. ¿Es menos 3? ¿Menos 3? No, porque no. A ver. Menos Menos 3 al cuadrado es igual a 9. Ok, entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 9? 3, ok. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuál es? Momento, no se puede negativo. Ajá, ¿y cómo lo sabes? Pues es que
primaria, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, ¿no? Los profesores, para ahorrarse problemas, dicen las raíces cuadradas de los números negativos no existen, ¿no? En las calculadoras que venden afuera del metro, si le ponemos -9 raíz cuadrada, marca error. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, los maestros se ahorran una buena cantidad de problemas. ¿Ah? Las calculadoras no están diseñadas para abordar problemas complejos, sino para abordar problemas simples. Pero es 1.7. No, no puede ser 1.7 la raíz de -9. No, si multiplicas 1.7 por 1.7 no te da 9. Ajá. Eso es. Tampoco, ¿sí? Fíjense. Más por más es igual. Más por menos es igual a menos, ¿no? Y menos por menos positivo. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que multiplicar para que pudiéramos tener como resultado -9? Más 3 por menos. Exactamente, muy bien. Tendríamos que multiplicar más 3 por menos 3. ¿Okay? O sea que esto sería más o menos, fíjense, solo pónganlo con un poquito de imaginación. Ajá. Pero también la lógica aristotélica nos dice que por ejemplo, los números o son positivos o son negativos. No puede ser positivo y negativo. Bueno, existe algo que nosotros, que los matemáticos conocen mejor que nosotros, que se llaman los números imaginarios. Y no es que los números reales, anden caminando por la calle con su parámetro, ¿no? Entonces, si asumimos que i cuadrada es igual a -1, ¿sí? Y es igual a, si la despejamos, a raíz de -1, ¿cierto? Entonces la raíz. ¿Ah? Sí, yo sé, pero esto es álgebra simple. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es igual a la raíz de 9 por la raíz de -1, ¿cierto? Entonces, ahora sí, la raíz de 9, ¿cuánto es? 3. ¿Y la raíz de -1 a qué es igual? Aquí lo tienen. Ahí, exactamente, ahí está la respuesta. Es decir, que con un poquito de imaginación tendríamos, por ejemplo, ¿sí?, que el 3 sería positivo y negativo a la vez. Es decir, más 3 por -3, ¿cuánto da? -9. Y ahí está la solución, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, ojo, ¿por qué me gusta poner este ejemplo? Porque nosotros razonamos con una lógica aristotélica, es decir, nuestro razonamiento es aristotélico. Nuestro razonamiento de base es aristotélico, es decir, que las cosas pueden ser positivas o negativas, que pueden ser blancas o negras, que pueden ser altas o bajas, que pueden ser masculino o femenino, y la realidad no es así. Exactamente, dicotómica, tenemos un razonamiento, somos presa o somos sujetos de un razonamiento dicotómico. Cuando hay un abanico. Exactamente, cuando entre el blanco y el negro hay una tonalidad de grises impresionantes, ¿no? Entonces, ojo, ¿sí? ¿Por qué es importante pensar esto? Porque mientras la realidad nos arroja a un conjunto de problemáticas bien interesante, los razonamientos muchas veces de la ciencia son extremadamente simplificadores. Imaginemos que llegan nuestros colegas del INEGI con sus tablitas a tocarnos en la puerta de la casa, ¿no? Y entonces nos dicen, ¿no?, nos hacen la pregunta incómoda: Estado civil, ¿no? Y entonces uno dice: bueno, mire, soy casado, pero desde hace 6 meses ya no vivo con mi mujer. Y estoy en trámites de divorcio, ¿no? Y entonces el del INEGI, como
como razona simplificadoramente, va a decir, pero no se ha divorciado, no, entonces estás casado. Es decir, fíjense, cuantitativamente estoy casado, pero cualitativamente no. ¿Sí se fijan? Aparte de entrevista ya viene cuadrado. Exactamente, ¿por qué? Porque los dispositivos para capturar esos datos están perfectamente diseñados para capturar una realidad que, digámoslo así, es, ¿cómo podríamos decirlo? Es estrecha, limitada. ¿Sí? ¿Qué domicilio tendría que poner un migrante, por ejemplo? O sea, imaginen que le preguntan, ¿y su domicilio? Y entonces una persona que, por ejemplo, vive 3 meses en Pachuca, vive 6 meses en Guerrero, exactamente, ¿dónde vives? ¿No? Exacto, ¿dónde vivo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Eso es. Ajá. Es muy importante hacernos este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas nos lleva y nos confronta con los métodos de investigación para capturar y para codificar la realidad. ¿Sí? Es decir, la forma que, por ejemplo, el instrumento está diseñado para codificar la realidad, le exige a la realidad que la realidad entre en una especie de camisa de fuerza, ¿no? Para que el instrumento no falle. ¿Sí me explico? Todos los trabajadores sociales, psicólogos sociales, etcétera, etcétera, trabajamos con instrumentos. Ajá. Eso. A mí me gusta muchas veces mirar los instrumentos para ver qué tan mal hechos están, por ejemplo. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿sí? Hay de alguna u otra forma, ¿sí?, un conjunto, digamos así, de métodos de fijación de nuestras creencias, es decir, de nuestras creencias o nuestras persuasiones científicas que se van improntando, ¿no?, en nuestra forma de pensamiento. Es decir, esto ya lo decía Charles Sanders Peirce, ¿no?, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Que existe un conjunto de métodos de fijación de nuestras creencias, no solo de las creencias sociales, sino de las persuasiones científicas también. Es decir, cualquier persona que se asuma como un investigador cuantitativo y que esté persuadido de que la realidad se puede medir, ¿no?, que podemos medir la felicidad, el odio, el amor, etcétera, etcétera, ¿no?, en realidad está persuadido, es decir, está persuadido de un conjunto de creencias. El método de tenacidad, decía Charles Sanders Peirce, es un método efectivo y eficaz para fijar la creencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, decía Peirce, cuando nosotros nos enfrentamos a un conjunto de creencias que contradicen nuestras certezas, lo que hacemos, decía Charles Sanders Peirce, es reaccionar como las avestruces, meter la cabeza en el piso y hacer como que eso no existe, ¿no? Y entonces lo negamos, entonces nos apartamos de todo aquello que contradiga nuestras certezas, cuando lo que tendríamos que hacer sería, al contrario, acercarnos, ¿no?, a esas ideas que contradicen nuestras certezas para ver hasta dónde nuestras certezas, ¿sí?, resisten, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos es apartarnos de nuestras certezas, ¿no? El método de la autoridad es no tendríamos mucho que dudar, que explicar. Es decir, el método de autoridad es un método muy efectivo, ¿no? Es decir, es cuando las ideas se improntan a través, por ejemplo, de la fuerza, a través del poder, ¿sí? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto? 180 grados, eso. ¿Y cómo lo sabes? Porque así lo aprendemos, ¿verdad? ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan? Es decir, muchas de nuestras ideas, aunque no podamos demostrarlas, aunque no supiéramos cómo demostrarlas, digamos así, están ahí porque simplemente las hemos incorporado a través de un conjunto de métodos coercitivos, por ejemplo. También. ¿Mandé? Todo lo que me explicó de álgebra me lo dijo Valor.
ese valor no para. Claro. Y existen también otros tipos de fijación de la creencia, ¿no? Que son metafísico, artístico y científico, ¿no? Es decir, a través de la demostración científica también vamos incorporando un conjunto de creencias, ¿sí? Es decir, la gente hoy en pleno siglo XXI, ¿sí?, piensa como hace 500 años, en ciertos aspectos, no en todos. Ajá. Muchas personas creen en el karma, por ejemplo, ¿no? Creen que... Es que a mí me da mucha risa. O sea, creen que uno puede mandar buenas vibras, y es mandar buenas vibras ¿cómo? Es decir, uno dice, ay, te mando buenas vibras por el Facebook, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe cómo irán? Por la fibra óptica, ¿no? O que si uno hace cosas buenas, dice, se le regresa, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, ¿y eso que se le regresa, a dónde se fue? ¿No? ¿A qué parte de recóndita del cosmos va y luego regresa? ¿Sí me explico? Es decir, al día de hoy no razonamos científicamente. Nuestro pensamiento es una mezcla rarísima, ¿no?, de pensamiento metafísico, artístico, científico, religioso, ¿no? Religioso occidental, religioso oriental. La gente va a clases de Feng Shui, ¿no? Decora sus casas con lámparas de papel, esas lámparas chinas, por ejemplo, no sé. Exactamente, hace meditación, claro, con un tapete que se compró en Martí, y paga una clase de yoga carísima en Reforma, ¿no? Es decir, y come vegetales porque cree que eso es saludable, y cosas rarísimas. Es decir, estamos en un punto de la historia bien interesante donde, ¿sí?, el pensamiento científico se ha combinado con el pensamiento metafísico o con el pensamiento mágico. Y ojo, los investigadores no están libres de ello. Ajá. ¿Sí? Eso es. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en términos de la investigación científica, existen al menos dos persuasiones amplias o dos persuasiones grandes, ¿no? La primera persuasión es que el cosmos modela la mente, y la segunda es que la mente modela el cosmos. Es decir, de aquí se desprenden, por ejemplo, ¿sí?, los métodos de investigación, o sea, el razonamiento cuantitativo, y de acá el razonamiento cualitativo. Es decir, acá encontramos grandes tradiciones filosóficas de pensamiento, como el idealismo, el racionalismo y el convencionalismo, ¿sí?, y acá, ¿sí?, todas las grandes tradiciones del empirismo y sus derivados, que van desde el positivismo llegando hasta el pospositivismo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente con un conjunto de esquemas. Bueno, es decir, la relación mente-cosmos, ¿no? No estoy hablando de nada metafísico, estoy hablando de cuestiones filosóficas serias, nada metafísico. Entonces, ¿sí?, la idea de que es la mente, de que es el cosmos el que modela la mente, ¿sí?, nos lleva a pensar primero en el empirismo y sus derivados. Es decir, que va el realismo, ¿no?, cuya máxima aspiración, por ejemplo, es la construcción de modelos, ¿no? Modelos para explicar el comportamiento, modelos para explicar la psique, modelos para explicar la interacción, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y qué va del realismo? Va del realismo ingenuo hasta el realismo crítico. También tenemos el positivismo, ¿no?, cuya máxima aspiración es la de predecir y sobre todo controlar las variables, ¿no?, que es la lógica, digámoslo así, de la investigación experimental, es decir, esta investigación tradicional de laboratorio. Muchas ciencias como la psicología han aspirado a volverse positivistas, y fíjense, lo interesante es que no lo han logrado. No existe premio Nobel de psicología. Ajá. A los filósofos cuando a los filósofos se les ha dado un premio Nobel, se les ha dado el premio Nobel de literatura, ¿no?, como a Bertrand Russell o como a Henri Bergson, por ejemplo, ¿sí? No hay premio Nobel, bueno, de trabajo social tampoco, ¿verdad? ¿Vale? En eso coincidimos todos.
Ajá. Y está el postpositivismo, que digámoslo así, son métodos de investigación cuasi experimentales. Ajá. Este mapa, o al menos esta primera aproximación y este primer modo de razonar o de pensar la investigación científica nos arroja, ¿sí?, a un punto bien interesante en donde nosotros podemos reconocer que incluso al interior de la investigación cuantitativa existen distintos estilos de hacer investigación, ¿sí?, que va desde la tradicional del laboratorio hasta, por ejemplo, los sistemas de encuesta, por ejemplo. La otra idea o el otro modo principal de pensar esta relación en donde la mente modela el cosmos, ¿sí?, nos arroja a grandes tradiciones filosóficas de pensamiento que han tenido su debido impacto en los estilos de investigación cualitativa, ¿no?, que va desde el idealismo platónico, ¿no?, el convencionalismo o el racionalismo. El convencionalismo asume que, por ejemplo, ¿sí?, nuestras ideas o nuestras persuasiones sobre la realidad, incluso nuestras persuasiones científicas, ¿sí?, son convenciones. Es decir, que los conceptos funcionan en relación con otros conceptos y no se pueden explicar más que a través de otros conceptos. Ajá. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les preguntase, ¿cómo consideran que es mi estatura? Es decir, ¿qué me dirían? Alto, medio, exacto. ¿Eh? Nadie me dijo chaparrito. Ok, ahora imagínense que yo le hago esta pregunta a los jugadores de un equipo de básquetbol. Me dirían, dedícate a la psicología social, ¿no? Eso es. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Es decir, nuestros conceptos son relacionales. ¿Sí me explico? Nunca podemos pensar que los conceptos que manejamos son independientes de la relación que se establece, ¿sí?, en función de un conjunto, ¿sí?, por ejemplo, de condicionantes o de condiciones, ¿sí?, sociales, económicas, psicológicas, políticas, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Sí? Lo que a unos les puede parecer un chiste, ¿no?, a otros les puede parecer una ofensa, ¿no? Un chiste de mujeres contado a un grupo de feministas podría ser ofensivo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, los conceptos que nosotros manejamos son siempre relacionales. Ajá. ¿Sí? Bueno, y también tenemos esa larga tradición del racionalismo que fundó Descartes, ¿no? Bueno, el método experimental ya estaba precisamente, digámoslo así, casi como lo conocemos, estaba casi visto desde el siglo XVII. Es decir, que predominantemente en la investigación científica, ¿sí?, existe un estilo que se ha superpuesto a los demás, y que es o bien el estilo de investigación experimental o bien el estilo de investigación cuasi experimental. Es decir, que tienen predominancia sobre los otros estilos de hacer investigación. Y de ahí, por ejemplo, que entonces podamos afirmar que ese paradigma positivista goza de un prestigio, goza de una hegemonía que los otros paradigmas no gozan. ¿Sí me explico? Es decir, cuando se piensa en investigación o cuando se piensa en un científico, se piensa en un científico con bata que está dentro de un laboratorio haciendo experimentos tratando de controlar o de dominar el mundo. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Eso es. Ajá. Pero por ejemplo, ¿sí?, si nosotros revisamos la historia del pensamiento humano, incluso del pensamiento social, podríamos ver que, por ejemplo, la experimentación no es una cualidad, por ejemplo, del pensamiento metafísico. Es decir, no es una cualidad, por ejemplo, del pensamiento religioso. ¿Sí? Si se sometieran
Es decir, si la experimentación fuese algo que tuviese predominancia en el pensamiento metafísico, pues la gente dejaría de creer en la brujería, por ejemplo. En las religiones, por ejemplo. Bueno. ¿Por qué es importante? Porque gracias a la consolidación del método experimental apareció, digamos así, en la historia, ¿sí? lo que hoy en día conocemos como el observador mecanizado. ¿Qué es el observador mecanizado en términos de la investigación? Es el investigador que trata de encontrar regularidades en todo. ¿Sí me explico? Que trata de encontrar relaciones y formular un conjunto de leyes para tratar de explicar los fenómenos. Y al menos, por ejemplo, en los movimientos sociales no funciona y no ha funcionado, ¿no? Nadie ha podido decir, en tal año habrá otra revolución, en tal año habrá una caída de un sistema de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, dice Barcosco, decía Barcosco, ¿no? Que mientras más matemáticas meta un investigador, ¿no? en un problema, menos lo entenderá su auditorio, ¿no? Y más lo respetará. ¿Sí? Y también, ¿sí? Como lo dice Daniel Boorstin tiene un libro muy bonito que se llama La nariz de Cleopatra, ¿no? Y Daniel Boorstin, ¿sí? Ha reflexionado sobre los descubrimientos negativos. Daniel Boorstin afirma que es más fácil que las personas acepten algo que esté en el imaginario colectivo, ¿no? A que llegue un investigador y les diga, lo que tú piensas no existe, es decir, es pura falacia. Bueno, vamos a seguir con los números. ¿Qué número sigue después en esta primera secuencia? El 3. ¿Y cómo lo sabes? Por consecución. ¿Por consecución? Ajá. Pues por lógica, ¿no? 1, 2, ¿Por lógica? Nuestros amigos matemáticos dicen que para poder determinar un número, exactamente, necesitamos por lo menos una secuencia de 2. ¿Sí? Es decir, de 2 relaciones. Eso. Ok, ¿qué número seguiría acá? Ahora sí, sí lo podríamos. Acá podríamos poner cualquiera. ¿Por qué? Pues porque no hay una relación. ¿Y acá? 8, ok. Sería bastante lógico. Podríamos tener buenas nuestras. Para entrar a la UNAM, ¿no? Acá. 7. Ok. ¿Y acá? Es una resta. Son 7. ¿Cuál dices? 16, a ver, ¿alguien? Es que estamos. ¿Qué acabamos de decir acá? Una relación. Eso, exactamente. Bueno, ¿y acá? Ah, caray. 15. ¿Por qué 15? Ya dijeron alguien 15. 25 otro. Ajá. 17 otro. Y así nos podemos pasar toda la tarde. Fíjense, me gusta hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque echamos a andar nuestro pensamiento simplificado. Es decir, pero este ejemplo me sirve también para pensar que un problema tiene más de una solución. ¿Sí me explico? Ojo, y si un problema, incluso matemático, tiene más de una solución, podemos pensar que también en términos de un problema de investigación, es decir, hay distintos modos de abordarlo, no solo uno, aunque tradicionalmente los problemas de investigación se abordan desde un razonamiento simplificador, es decir, desde los enfoques positivistas o pospositivistas, ¿no? Ok.
Entonces, los trucos del pensamiento simplificador radican, por ejemplo, en eliminar las relaciones espurias. Es decir, cuando en un sistema de variables, una variable, ¿sí?, no da con la varianza, es decir, con un porcentaje de varianza, entonces lo que hacen los investigadores es eliminar esa variable. Ajá. ¿Sí me explico? Si están investigando, por ejemplo, el suicidio, y entonces el suicidio puede estar asociado, ya saben, a la baja autoestima. ¿Por qué? Porque la baja autoestima, por ejemplo, hoy en día se ha convertido como en el ingrediente principal de todos los desajustes del pensamiento psicológico, de todos los desajustes de problemas psicológicos, ¿no? Es decir, o sea, uno es anoréxico porque tiene baja autoestima, uno es bulímico porque tiene baja autoestima, uno es suicida en potencia porque tiene baja autoestima, a uno le gusta que lo maltraten porque tiene baja autoestima, y así sucesivamente. Es decir, la baja autoestima se ha convertido, ¿no?, en el ingrediente principal de todos los desajustes psicológicos contemporáneos. ¿No? Es como el naproxeno que... Exacto, para todo, naproxeno o paracetamol, ¿no? Entonces, uno de los trucos básicos del pensamiento simplificador es desechar las variables espurias, cuando en realidad, por ejemplo, investigar o indagar sobre esas variables que el investigador aparta o elimina en un proceso de investigación, podría estar, digamos así, algo de lo más interesante que podría mostrar un problema de investigación, ¿no? Es decir, y también, por ejemplo, los investigadores hoy en día parecen ser como muy eruditos, o muy sabios, o muy refinados. Desde que yo tengo uso desde que yo puedo recordar en este ejercicio de memoria, a todos los congresos que yo he asistido, nunca he escuchado a un investigador decir, mi hipótesis de trabajo no se comprobó. Todos los investigadores parecen comprobar todas las hipótesis que generaron, es decir, siempre rechazan la hipótesis nula, ¿no? Y entonces eso quiere decir que son bien chidos, ¿no? Que no se equivocan, claro. Entonces yo nunca he escuchado a un investigador que diga, mi hipótesis de trabajo no se comprobó. Ajá. Es decir, ¿por qué? Pues porque en efecto, porque hay un conjunto de trucos, ¿no?, para meter variables, para cruzarlas, ¿no?, y para después solo trabajar con las variables que explican el problema, ¿no? Bueno, fíjense, este razonamiento del siglo XVII en realidad lo traemos, por ejemplo, lo puede tener un niño de 4 años. Este ejemplo es un ejemplo que rescata Lindsey Gall de otro profesor que es Heinz von Foster, ¿no? Y entonces pone el ejemplo hipotético de Mark, ¿no?, de 4 años que juega con su hermana, ¿no?, y de pronto juegan en la sala de estar mientras su madre está en la cocina, de pronto la niña llora y de pronto viene corriendo toda asustada y entonces pregunta, ¿no? Y entonces Mark dice, no la he tocado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Mark a la edad de 4 años puede entender esa relación de causalidad, que es una relación de causalidad casi newtoniana. ¿Sí me explico? Es decir, esta noción de causalidad, ¿no?, esta relación de que a todo efecto, ¿sí?, le corresponde una causa, la incorporamos a muy temprana edad. Es decir, nuestro razonamiento simplificador, ¿sí?, se va delimitando, se va consolidando, ¿no?, muy bien desde muy temprano. Bueno, el acertijo de Foster, ¿sí?, radica en que ustedes tendrían que poner un número con letra, ¿no?, para que diera el total de letras. No nos vamos a detener, me voy a luego lo dice, luego lo ven, pero este acertijo, que es el acertijo de Foster, ¿sí?, tiene más de una respuesta, ¿sí? Ya luego me la mandan por correo y ya sí, ¿no?
Exactamente, pero tiene más de una respuesta. Ajá. He jugado con la idea de que los problemas tienen más de una solución, ¿sí? Es decir, acá ya está bien el esquema, ¿no? En donde, ¿sí?, hay dos modos de construir esta relación entre el pensamiento y entre las personas y el cosmos, entre la mente y el cosmos. Ajá. ¿Sí? La persuasión de que el cosmos modela la mente nos lleva, ¿sí?, al empirismo, es decir, a una relación en donde, en el proceso de la investigación, el sujeto y el objeto, es decir, el sujeto investigador del objeto de investigación, son independientes, ¿sí? Y lo que afirma el sujeto sobre el objeto de investigación, ¿sí?, es independiente, es decir, no afecta al objeto. Ajá. En el otro tipo de relación, estamos hablando de una implicación en donde el sujeto y el objeto, ¿sí?, forman parte de una misma realidad. Ajá. ¿Sobre qué hacen? ¿Ustedes hacen investigación? ¿Trabajan sobre algún tema de investigación? ¿Algo que hayan trabajado en sus tesis? ¿Algún proyecto? ¿Algún tema que hayan trabajado? ¿Ninguno? Por eso estamos aquí. Bueno, imaginémonos, Elsie, ¿Qué pasó? ¿algún tema de investigación? Que se haya trabajado. Sí, que hayas trabajado. Pensemos en alguno rápido, pensemos en el aborto, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el aborto. Ajá. Fíjense, ¿sí? Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué forma creen que la postura del investigador sobre el aborto influye en el proceso de investigación en un tema de aborto? En las muertes. Ajá, pero ¿de qué manera influye la actitud del investigador? O sea, el investigador es un investigador de carne y hueso, es un ser humano. Y ese ser humano, ese investigador, tiene una actitud hacia el aborto. Es una tendencia, ¿no? En la tendencia que va a dar, si esté a favor o en contra para realizar. Exactamente. Si está a favor del aborto, entonces seguramente sus resultados de investigación, exactamente, y si tiene una actitud negativa hacia el aborto, entonces sus resultados seguramente serán, ¿sí?, irán en contra del aborto. Es decir, ojo, ¿sí?, nuestros amigos positivistas asumen que en el momento de hacer investigación su postura es objetiva. Yo digo que se equivocan, porque nosotros no podemos deshacernos de nuestras creencias, no podemos deshacernos de nuestras persuasiones en el momento de hacer investigación. Muchas veces desde el momento en que se te permite que seas tú el que decida qué tema vas a investigar, si los demás investigan, Claro. muchas veces te encaminas más hacia lo que te esté jalando en ese momento o que traigas, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sí? Ahora, imaginen que, por ejemplo, estamos haciendo una investigación sobre el consumo de drogas. Bueno, sobre el consumo de sustancias psicotrópicas. Ya ven que al día de hoy está muy de moda usar eufemismos. Entonces, la realidad está eufemizada, ¿no? Entonces, ahora, imaginemos que ese investigador consume drogas. O imaginemos que ese investigador tiene un hermano, un pariente muy cercano, exactamente, ¿no?, que está engranjado. ¿Sí me explico? Es decir, esa realidad tiene, de alguna u otra manera, afecta el proceso de investigación. Y lo interesante es que el investigador tiene que ser sensible a eso. Sin esa sensibilidad, ¿sí?, es muy fácil, en vez de hacer investigación, construir panfletos o construir, digámoslo así, ideas sin sustento, digámoslo así, sin sustento investigativo, pues. A eso me refiero. Es importante saber que cuando nosotros hacemos investigación, nuestras propias persuasiones
científicas, nuestras propias persuasiones teóricas, nuestras propias persuasiones políticas, nuestras propias persuasiones humanas, afectivas, van a afectar, van a influir, ¿sí?, en el proceso de investigación. Sin esas... ¿Sería nuestra historia de vida? También, claro, por supuesto, claro. Imagina que estás haciendo imagina que estás haciendo una investigación sobre violación, ¿sí? Y esa persona que está haciendo la investigación sobre violación lo violaron de pequeño, por ejemplo. ¿Sí me explico? Eso va a ser definitivo, es decir, va a ser definitivo para el proceso de investigación, ¿sí? Por obvias razones, es decir, son distintos estilos, ojo, no son solo distintos estilos de pensar, sino son dos filosofías distintas, es decir, hay dos ontologías detrás de este tipo de razonamiento, y fue con la idea que comencé. Ajá. Es decir, en mi punto personal de vista, yo estoy de este lado, pues, en términos de la investigación, ¿no? Exactamente. La labor del investigador también es posicionarse, es decir, es situarse, es hacerse su examen de sangre y decir, bueno, no, yo sí creo en los números y las estadísticas, pero es necesario que el investigador sepa dónde está parado, es decir, en dónde está posicionado epistemológicamente, ¿sí?, y metodológicamente. Bueno, ok. Entonces, ¿sí?, la persuasión científica, o la idea principal de que el cosmos modela la mente, ¿sí?, nos llevaría a asumir que la realidad es independiente del observador en el proceso de producción del conocimiento, ¿sí?, y en el otro, no. Es decir, el esquema que nos ayuda a entender la primera persuasión es que hay una independencia entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento, y en el otro nos entenderíamos que no hay independencia entre el sujeto y el objeto de conocimiento, sino que el sujeto afecta al objeto y esa definición del objeto termina por afectar al sujeto. ¿Han oído hablar de los estadios de desarrollo psicosexual de la teoría freudiana? ¿Sí te acuerdas cuáles son? Ajá, eso, ¿sí? Las etapas de desarrollo psicosexual, ¿se acuerdan cuáles son? Oral, anal, ajá, sí, bueno, ok. Sujeto de conocimiento, Freud, ¿sí? Objeto de conocimiento, etapas de desarrollo psicosexual, ajá, fíjense, esto va a sonar medio raro, pero ahorita lo voy a explicar. La definición del objeto por el sujeto, ¿sí?, termina por redefinir al sujeto. Ahora voy. Freud define los estadios de desarrollo psicosexual y entonces se inventa, porque los inventó, es decir, esos estadios de desarrollo psicosexual. Una vez que estos estadios de desarrollo psicosexual están definidos, ni el mismo Freud se salva de haber atravesado por ellos. Sí. De ahí la creencia que Freud fue abusado sexualmente. No sé. Bueno, pero es lo que por los fundamentos de su investigación, ¿no? Voy a leer un poquito más. De hecho, dice que nunca estuvo realmente comprobado, ya, pero todo fue como que la duda que dejó por el aborde que dio a esos temas, ¿no? Ok. Voy a investigar un poquito más, no sé mucho de la vida de Freud, pero sí, lo interesante es que, fíjense, la definición del objeto, o sea, la definición del objeto por el sujeto, termina por redefinir al sujeto mismo. ¿Sí? ¿Es clara la idea? Ajá. Si una vez que están definidos los estadios de desarrollo psicosexual y el mismo sujeto que los definió, ¿sí?, se salva de haber atravesado por ellos. Es decir, nuestra enunciación de la realidad, ¿sí?, nos termina por afectarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros participamos en el proceso de investigación, no solo investigando, sino participamos con nuestras persuasiones científicas, con nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestros prejuicios. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿sí?, eso es. El presupuesto de objetividad
¿sí? Implica, ¿sí?, darle una preponderancia al objeto en términos del proceso de producción de conocimiento, en términos de la independencia del sujeto. La subjetividad otorga una predominancia, ¿sí?, al sujeto de conocimiento, y la reflexividad, ¿sí?, es la imposibilidad de separar, ¿no?, al observador, ¿sí?, del observado. Es decir, el observador, el investigador, tiene una epistemología, y esa epistemología se confronta con la epistemología del sistema social al que se enfrenta. ¿Sí? Me gusta explicarlo de esta manera. ¿No? Piensen a una persona en un salón de belleza. ¿Sí?, que se va a cortar el cabello. Y entonces tienen que explicarle al estilista cómo quiere que se lo corte. Y entonces el estilista imagina, ¿sí?, a partir de lo que le explicó, y después da un resultado, y puede ser que el cliente salga muy enojado. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Este es un proceso para los psicólogos sociales, es un proceso interesantísimo, porque hay un proceso de negociación de significados. ¿Sí? Pero fíjense, ese proceso de negociación de significados también aparece en el proceso de la investigación. Es decir, el investigador negocia significados con la realidad, negocia significados con sus pares para poder hacer un conjunto de afirmaciones sobre la realidad. Ajá. Al día de hoy la gente habla de bullying, por ejemplo. Hay temas de moda. Aparecen hasta en esos programas chafísimas de diálogos en confianza. Si ustedes quieren saber cuáles son los temas de moda, nada más pongan diálogos en confianza. ¿Sí me explico? Entonces, después un niño se muere en la escuela y entonces dicen, ¿ya ven cómo el bullying sí existe? ¿Sí me explico? Bueno, ok. ¿Sí? Esta cita es de Google Lincoln. Y es una cita que me gusta mucho porque cuestiona el presupuesto de objetividad. Es decir, una de las aspiraciones en la investigación científica es acercarse a la objetividad. Es decir, es una de las presunciones de los investigadores es asumir que son objetivos en el proceso de la investigación, sin darse cuenta que sus propias creencias y su propia ideología afecta el proceso de investigación. Bueno, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido porque ¿sí? Fíjense, a diario, por ejemplo, en los noticieros, a los noticieros les gusta mostrar resultados de investigaciones, ¿no? Y entonces dicen, de pronto, ¿no?, en la Universidad de Manchester se dio un estudio que comprueba que las personas más simétricas son más bonitas, ¿no? O sea, que son más simétricas en la cara, ¿no? Eso, ¿no? Y al otro día sale otro estudio que dice, se comprobó que las personas que son menos simétricas son más atractivas, ¿no? Y así, es decir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la investigación en Estados Unidos? Que generalmente, por ejemplo, o en el Reino Unido, que generalmente los voluntarios en esas investigaciones son estudiantes universitarios, ¿no? Estudiantes de universidad de primer mundo, ¿no? Y después esos resultados se generalizan a toda la población. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos entre los griegos y los londinenses o los ingleses, ¿no?, suponen que pensamos como estudiantes de universidad de primer mundo, cuando en realidad, ¿no?, esas aseveraciones que se pueden hacer sobre esa población están muy lejos, por ejemplo, de nuestra realidad nacional. Es decir, del ama de casa que está viendo Venga la Alegría o Viva la Mañana, no sé cómo se llaman esos programas, ¿no?, mientras cocinas sopa de letras, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy siendo claro? Sí.
Es decir, y lo interesante es que no razonamos como estudiantes universitarios de universidad de primer mundo. ¿Sí me explico? Es decir, por eso, es decir, cada vez que uno encuentra, por ejemplo, esos resultados de las investigaciones en los noticieros, hay que tomarlos con mucho cuidado. Y esto nos remite a una cuestión muy interesante de la investigación, que es el problema de la generalización. Es decir, las generalizaciones los resultados de una investigación que se obtienen en un proceso de investigación, el investigador tiene que preguntarse hasta dónde se pueden generalizar. ¿Sí? Los positivistas son muy presumidos y muy soberbios y creen que se puede, ¿no?, generalizar a todo el planeta, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, el razonamiento freudiano, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Imagínense a un Yanomami del Amazonas del Brasil yendo a terapia freudiana. ¿Sí me explico? Tratando de superarse. Exactamente, ¿no? Ojalá fuera todo tan simple como creen los psicólogos que es, ¿no? O sea, ojalá que con las terapias se acabaran el narcotráfico. ¿Sí me explico? Es decir, es algo muy tonto. Bueno, aquí tengo varios ejemplos. Solo les voy a poner uno por el tiempo, ¿no?, para que vean cómo esto se cumple, ¿no? A finales de la década de los 50, ¿sí?, se echaron a andar investigaciones con lombrices, porque se creía que pues, las lombrices eran muy brutas, pues, ¿no? Tontas. ¿Sí? Pero a alguien se le ocurrió que tenía la capacidad de aprender, que tenía la capacidad de generar aprendizajes simples. Pero a otro investigador más inteligente se le ocurrió formar, por ejemplo, dos grupos de investigadores. Y entonces a un grupo de investigadores se les dijo, estaban trabajando con lombrices particularmente inteligentes, y a otros se les dijo, o sea, no se les dijo absolutamente nada. Los resultados de investigación que obtuvieron los investigadores a los que se les dijo que estaban trabajando con lombrices particularmente inteligentes, ¿sí?, se adaptaron a la convicción de que esas lombrices eran particularmente inteligentes. Interesante. ¿Sí? Aquí traigo otro ejemplo. Esto también se replicó con ratas y también ocurrió exactamente lo mismo. Más tiempo, ¿Sí? Bueno. Bueno, es que yo hablo mucho. Entonces, sí, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, también se les dijo que esas ratas eran de cría selectiva, etcétera, etcétera. Y entonces los resultados que obtuvieron esos investigadores sobre esas ratas es que eran particularmente excepcionales. Fíjense, una simple indicación. Investigadores de laboratorio, ¿sí?, modificó sustantivamente sus resultados de investigación. Fíjense, y este ejemplo también está muy bonito, el experimento de Rosenthal, es un experimento muy citado, es multicitado, ¿no? Entonces, a los profesores se les dijo que el 20% de sus estudiantes tenían un desempeño superior, ¿no? Y entonces se les entregó a las maestras una lista con los nombres de los alumnos que eran simplemente al azar. Y entonces, ¿sí?, al final, por ejemplo, cuando se les aplicó el test, ¿sí?, a ese 20% salieron evaluados por encima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ¿sí?, la interacción en el aula, ¿sí?, define la calificación de los estudiantes. ¡Wow! ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Con esto Sí. está queriendo decir que siempre la realidad va a ser subjetiva, y con esto va a ser individual, pero la fuerza que tenga la realidad va a ser dependiendo del convencimiento que el investigador tenga con sus pares o con el colectivo. De sus persuasiones, exactamente, ¿sí?, de sus persuasiones. De hecho, a mí el individualismo metodológico no me simpatiza mucho.
tengo inclinaciones más colectivas de pensamiento, ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que, por ejemplo, las interacciones, por ejemplo, al interior de las aulas de clase, son definitorias influyen en la evaluación de los estudiantes. Es decir, si uno se lleva mejor con el profesor, tiene mayor posibilidad De aprobar la materia. no solo de aprobarla, sino de ser mejor evaluado. O sea, no es que se lleven así de cuartas y que se vayan de fiesta, no, o sea, que tengan un trato. Solo si hubo química, Si hubo sociabilidad, más que química, sociabilidad, sí, exactamente. Sí, exactamente. Ajá. Pero estos ejemplos me sirven a mí para ver cómo, por ejemplo, una simple indicación puede afectar todo el proceso de investigación. Fíjense, ¿sí? En 1979, ¿sí? En los diarios, ¿sí? En California, se anunció que iba a haber una reducción en el suministro de gasolina. ¿Les suena? ¿Sí? Esto provocó que las personas salieran a las calles a llenar sus tanques, cuando no iba a haber desabasto, sino que era un simple rumor. Entonces, como las personas se volcaron a las calles a llenar sus tanques, lo que hicieron fue producir un desabasto. ¿Sí me explico? Esto se llaman profecías autocumplidas o profecías que se autocumplen, ¿no? Es decir, un simple rumor, un simple rumor puede afectar, provocar. Exactamente. O sea, no es que uno diga voy a ser presidente y ya, uno es presidente. No siempre las profecías se autocumplen. Ajá. Pero, ya voy a terminar. ¿Sí? No es que siempre las profecías se autocumplan, pero en muchos casos una simple idea puede modificar y puede afectar de sobremanera la realidad. Este esquema, por ejemplo, es un esquema de una terapia de pareja, ¿no? En donde el marido y la esposa, ¿no? Se recriminan uno al otro. El marido dice, ¿no? Que su esposa se aparta, y entonces la esposa, y entonces ella refunfuña, y entonces ella dice, pues yo refunfuño porque tú te apartas, y así sucesivamente. Exactamente. ¿No? Es decir, en términos del proceso de investigación, tendríamos que tener en claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podemos aislar realmente la causa, por ejemplo, que está determinando, por ejemplo, el efecto? Ajá. Eso es. Bueno. Les había hablado del texto de Boorstin, que se llama La nariz de Cleopatra, ¿no? En donde decía Boorstin que, por ejemplo, una demostración, demostrar una animación es una empresa agotadora. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le vacíen la imaginación. Al capitán Cook se le dio una encomienda, y esa encomienda fue buscar el continente austral. Después de que navegó muchos meses, regresó y les dijo, el continente austral no existe. Y la gente no creía. ¿Sí me explico? Es decir, es más fácil, hace rato se los mencioné, es más fácil corroborar una idea que esté en el imaginario, ¿sí? A llegar y decirle a la gente, el amor no existe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Qué es lo que nos permitiría realmente tener un programa de investigación crítico? Bueno, primero tener apertura mental, ¿no? Es decir, en vez de, hablábamos de las variables espurias, en vez de aislarlas, es acercarnos a ellas, ¿no? Otro, ¿sí? La renuncia a la observación mecanizada, es decir, en donde los datos se adelantan a los significados. La investigación cualitativa implica, ¿sí? Una indagación sobre los significados. Ajá. ¿Sí? No es lo mismo llegar y preguntarle en términos, ¿cómo podríamos decirlo? En términos casi policíacos, ¿no?
¿Por qué fumas? La gente podría decir, pues porque me gusta, ¿no? Ajá. La investigación cuantitativa busca la determinación de las causas una vez tenido el efecto. La investigación cualitativa implica un razonamiento que nos arroja, ¿sí?, a los significados. Es distinto preguntarle al fumador, bueno, ¿por qué no me cuentas la historia de cómo fue que empezaste a fumar? ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Por qué no me cuentas la historia de cómo fue que empezaste a fumar marihuana? ¿Sí? ¿Por qué no me cuentas la historia de cómo fue que empezaste a beber alcohol? ¿Sí se fijan? ¿Sí? Bueno, y esto implica también una revisión crítica de las ideas de sentido común, es decir, porque el investigador también tiene ideas de sentido común que van a afectar, como vimos en los experimentos de las ratas, de las lombrices, de los estudiantes, van a afectar a nuestro propio proceso de investigación, y obviamente necesitamos una revisión crítica de lo que conocemos como verdades científicas. Ya llegó el compañero. ¿Tenemos alguna otra duda? Pero tantitito, miren. Aquí hay un conjunto de páginas. Yo les puedo. Él sí ya tienen la presentación, ¿cierto? Entonces yo les puedo, bueno, ella se las puede compartir, y si hay cualquier duda, ahorita les pongo mi correo electrónico. Pero aquí les puse algunas páginas web en donde, por ejemplo, esta página que es de la Universidad de Surrey, ¿sí?, me gusta mucho porque es un compilado, es un inventario donde hay arriba de 50 técnicas de investigación, ¿no?, que se pueden utilizar para hacer investigación tanto cuantitativa como cualitativa, que van desde la entrevista telefónica, que va desde el uso de diarios, ¿no?, que va desde el modelado a través de sistemas complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, es una página de un software que se llama NetLogo, que nos ayuda, por ejemplo, este NetLogo se utiliza, por ejemplo, para la investigación epidemiológica, para ver cómo se van diseminando, por ejemplo, las epidemias, ¿no? También les puse el Repast, o sea, que es software. ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo pienso que el investigador que no utiliza software está perdido en el planeta? Ajá. Está el UCINET, que nos permite hacer, por ejemplo, desde análisis de relaciones interaccionales dentro de un aula de clase hasta, no sé, de relaciones sociales, por ejemplo, en términos barriales, ¿no?, etcétera, etcétera. Y bueno, está el Atlas T, ¿no?, que es un software es un software de análisis cualitativo para trabajar, por ejemplo, con entrevistas, ¿no? Eso. ¿Sí? Es decir, al día de hoy esto es un mar de información, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí está mi correo electrónico, mi página personal. Si tienen alguna cuestión, también le voy a mandar a Elsie una bibliografía de libros de metodología de la investigación. Al día de hoy les puedo recomendar por lo menos dos. Este está en Morata, es un alemán, ¿sí?, que se llama Uwe Flick. Ajá. Eso es una colección que dirige él, y hasta ahorita van 7 volúmenes chiquitos, ¿no?, chiquititos, ¿sí?, que son desde cómo sistematizar datos hasta cómo procesarlos, ajá, cómo hacer entrevistas. Hay un libro muy bonito de esa colección sobre cómo trabajar con imágenes, que van desde los dibujos hasta las películas, ¿no? Y están los 5 volúmenes. Bueno, ahorita se han publicado 4 al castellano, ajá, de Ivona Densing. Yo escribo así la Z, es Densing y Lincoln, ¿no?, que se llama Manual de Metodología Cualitativa. Van 5 volúmenes, ¿no? Les digo, bueno, 4 están traducidos al castellano, falta uno. Son de editorial Gedisa. La primera es de editorial Morata, y son de Gedisa, ¿no?
Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran decir. Gracias. No, pues cada que viene el doctor Soto nos deja sorprendidos. Y esperamos que nos acompañen los siguientes diplomados. Bueno, si no hay más comentarios, dudas al respecto, bueno, pues agradecemos a nombre del maestro Lee y de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social al doctor Soto por acompañarnos en esta sesión de diplomado, y le vamos a hacer entrega de su constancia. La leo. Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social AC otorga la presente constancia a Juan Soto Ramírez por su valiosa participación como conferencista magistral en el 4º Diplomado Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 14 de enero de 2017. RIAX, Pensamiento y Acción Transformadora. Vamos a dar un aplauso al doctor Soto. De verdad, la invitación siempre está abierta. Usted sabe que es bienvenidísimo siempre este diplomado. Gracias. Esperamos en otro módulo pueda compartir con nosotros. Sí. Y pues, chicos, vamos a dar otros 5 minutitos de receso. Ya está con nosotros nuestro próximo ponente, el maestro Filiberto Toledano.